Amigos, mi nombre es Yeka Jiménez y junto con mi compañero Juan Hoyos vamos a tener la oportunidad de explicarles la teoría del conteo. Las técnicas o la teoría de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística. Estas permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o varios conjuntos de objetos. Este tipo de técnica se utiliza cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma manual combinaciones de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles. Existen varias técnicas de conteo, cada una con unas particularidades propias y utilizadas en función de los requisitos para saber cuántas combinaciones de conjuntos son posibles. Estas técnicas están basadas en varios principios. Uno de ellos, o la regla de la suma. Este principio establece que si dos eventos M y N no pueden ocurrir al mismo tiempo, el número de formas como puede ocurrir el primero o segundo evento será la suma de M más N. Es decir, que si una primera tarea puede realizarse de M formas y una segunda tarea puede realizarse de N formas, y ambas no se van a realizar simultáneamente, entonces para realizar cualquiera de ellas pueden utilizarse cualquiera de las M más N formas. Este principio, al igual que muchos otros, se entienden de mejor manera aplicando o utilizando un ejemplo o analogía. Para ello utilizaremos la siguiente. Supongamos que tenemos una biblioteca que contiene 40 libros de historia y 50 libros de física. Si un estudiante quiere aprender acerca de alguno de estos dos temas, aplicando la regla de la suma o el principio aditivo, puede elegir entre 40 más 50 libros, es decir, que el estudiante va a tener un total de 90 alternativas. Esto asumiendo que el estudiante no quiere estudiar ambos al mismo tiempo, sino que va a estudiar primero uno y luego el otro. Esta regla también puede aplicarse a más de dos tareas, siempre que ninguna de ellas, como ya mencionamos, ocurran simultáneamente. Luego tenemos el principio multiplicativo o la regla del producto. Este principio multiplicativo es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo, a fin de hallar la solución sin que sea necesario enumerar sus elementos. Es conocido también como el principio fundamental del análisis combinatorio, y digamos que se basa en la multiplicación sucesiva para determinar la forma en la que puede ocurrir un evento. Para entender un poco mejor este principio podemos poner el siguiente ejemplo. Supongamos que en una obra de teatro hay 6 hombres y 8 mujeres que quieren ser los protagonistas o aspiran al papel principal. El director puede elegir a la pareja principal, sencillamente de 48 formas. ¿Por qué 48? Bueno, se multiplica la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Esta regla también se puede ampliar a más de dos etapas, es decir, a más de dos condiciones. Para ello pondremos el siguiente ejemplo. Supongamos que una chica planea ir al cine con sus amigas y para escoger la ropa que usará separó 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se podrá vestir Paula? En este caso, ella debe tomar dos decisiones. Debe escoger su falda y debe escoger su blusa. Es decir, que Paula va a tener n por m decisiones a tomar o n por m maneras diferentes de vestirse. En este caso se van a multiplicar las formas. Como tiene 3 blusas y 2 faldas, 3 por 2 es igual a 6. Paula va a tener 6 formas distintas de vestirse. El principio multiplicativo nace de la técnica del diagrama del árbol, que se trata de un diagrama que relaciona todos los posibles resultados de manera que cada uno pueda ocurrir un número finito de veces. En resumen, podemos afirmar que el principio aditivo se va a aplicar en aquellos eventos en los que solo se puede realizar uno a la vez. Es decir, no se pueden realizar las dos cosas simultáneamente. O se está en el parque o se está en el cine. O la persona lee un libro de historia o lee uno de física. Es decir, que ambas son mutuamente excluyentes. O ocurre una cosa o ocurre otra.
y el principio multiplicativo se aplica cuando las opciones pueden ocurrir simultáneamente. El principio multiplicativo presenta los siguientes casos especiales que vamos a analizar a continuación. Bueno, mi nombre es Juan Hoyos y les voy a explicar sobre las permutaciones. Pero antes de dar ejemplos sobre las permutaciones, cabe aclarar algo muy importante, y es la diferencia entre lo que es una combinación y una permutación. Ahora bien, una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es importante, y este no cambia su resultado final. En cambio, en lo que es una permutación, habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante el orden. En las permutaciones hay una variable n, la que representa la cantidad de elementos distintos, y hay una variable r, la que representa la cantidad seleccionada de ellos. Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera, donde n, permutación r, n, la cantidad de elementos, r, la cantidad de elementos seleccionada, vendría siendo igual a n factorial sobre la resta entre n menos r factorial. Ahora bien, para que les quede claro el concepto de permutaciones, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solo pueden caber 5. La pregunta es la siguiente: ¿de cuántas formas se pueden sentar? Bien, para nosotros aclarar este punto debemos sustituir en la siguiente fórmula, donde n tenemos que vendrán siendo las 10 personas y r vendrá siendo las posibilidades que hay en sentarse en ese asiento, que vendrá siendo 5. De esa manera, al nosotros sustituir en la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera, que vendría siendo, como ven aquí, donde 10 permutación 5, 10 factorial sobre lo que es 10 menos 5 factorial. Ahora bien, esto vendría siendo la forma en que se puede escribir, ya que factorial vendría siendo 10 por 9, por 8, por 6, por 7 y así sucesivamente. Entonces, si le restamos a 10 5, nos va a quedar 5. Entonces, obviamente se va a simplificar el factorial de 5 en adelante. Por lo tanto, es lo mismo que diga yo 10 por 9, por 8, por 7, por 6. Y eso nos daría un resultado total de 30.240. Y esas vendrían siendo las formas diferentes de ocupar en el banco. Bueno, ahora tenemos las permutaciones con repetición. Cuando se quiere saber el número de permutaciones en un conjunto de objetos, en los cuales algunos de ellos son iguales, se procede a realizar lo siguiente. Teniendo en cuenta que n viene siendo la cantidad disponible, y algunos de estos se pueden repetir, se seleccionan todos los demás elementos, que vendrán siendo los n sub i, es decir, n sub 1, n sub 2, dependiendo de la cantidad de elementos que están seleccionados. Y para ello se aplica la siguiente fórmula, donde tenemos que n viene siendo la cantidad total, la cantidad disponible, sobre la cantidad seleccionada, el factorial de todo ello. Ahora bien, para que quede más claro, vamos a dar un ejemplo. Tenemos un barco en el que se pueden izar 3 banderas rojas, 2 amarillas y 5 verdes. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas señales se podrían hacer izando las 10 banderas que se tienen? Ya ahí nos están dando la cantidad disponible, que vendría siendo 10, y las cantidades seleccionadas, que vendrán siendo las 3 banderas rojas, las 2 amarillas y las 5 verdes. Si nosotros llevamos la fórmula a la siguiente, nos quedaría de esta forma, donde 10 es la cantidad disponible, 3, 2 y 5 vendrían siendo las cantidades seleccionadas, y al aplicar esta operación nos daría 2520, y estas vendrían siendo las combinaciones de banderas diferentes. Bueno, ahora vamos con lo que son las combinaciones. En las combinaciones, a diferencia de las permutaciones, el orden no importa. Por lo tanto, vamos a ir aplicando lo que es ya la fórmula. Tenemos la fórmula en que tenemos, como hemos dicho anteriormente, n vendrá siendo su cantidad disponible y r su cantidad seleccionada. Entonces tenemos que n factorial sobre n menos r factorial de ello por r factorial. Para que quede claro, a diferencia de las permutaciones, vamos a dar un ejemplo, en donde tenemos un grupo de 10 personas que quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan por formar grupos de 2 miembros cada uno. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuántos grupos son posibles? Ahora, para poder realizar lo que es la aplicación de la fórmula, analizamos los datos e identificamos nuestras variables.
donde n vendrán siendo esas 10 cantidades disponibles, que serían las 10 personas, y r vendrán siendo nuestra cantidad seleccionada, que vendrán siendo los grupos de 2 que queremos hacer. Entonces, aplicando la fórmula, nos quedaría 10, cantidad disponible, combinación de 2, y eso vendrá siendo igual a lo que es 10 factorial sobre 10 menos 2, el factorial de ello, por 2 factorial. Y eso nos daría como resultado las 180 parejas distintas que podemos obtener a través de la combinatoria.